Continuamos con el curso de diseño y análisis de algoritmos. Ahora vamos a hablar de conectividad en grafos dirigidos. Pues hasta ahora hemos hablado solamente de conectividad en grafos no dirigidos y todo lo que hemos hablado es aplicable a grafos no dirigidos. Vamos a ver qué onda con los grafos dirigidos. Regresando a la definición, esto ya lo vimos en algún otro video. Un grafo dirigido es básicamente definido de la misma forma, la única diferencia está en cómo se definen las aristas. Entonces las aristas, a diferencia de los grafos no dirigidos, tienen un orden. Entonces, en los grafos dirigidos, la arista U, V no es igual a la arista V, U. Son diferentes. ¿Ok? Y entonces ya veíamos este ejemplo previamente. Esto es solamente a manera de recordatorio. Entonces, la conectividad es la misma. El problema de conectividad es el mismo. Dado un nodo fuente y un nodo destino, encontrar si existe un camino entre ellos, determinar el camino entre esos nodos, determinar la longitud del camino más corto entre esos nodos y determinar cuál es el camino más corto entre ellos. Entonces son los mismos problemas de conectividad que hablamos en grafos no dirigidos. Ok. Sin embargo, sí existe una diferencia. Los grafos no dirigidos, digamos, son más amables porque podemos ir de un lado a otro. Los grafos dirigidos pues presentan diferentes características. Si yo voy por un camino, no necesariamente puedo regresar por ese camino. Es decir, que yo tenga un camino de un nodo fuente a un destino no significa que haya un camino del nodo destino al nodo fuente, al camino de regreso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a diferenciar y vamos a hablar de la conectividad fuerte. Un grafo dirigido, como esta parte es de grafos dirigidos, de aquí en más voy a decir solamente el grafo, pero se entiende que va a ser un grafo dirigido. Un grafo dirigido está fuertemente conectado si todos los nodos son alcanzables desde cualquier nodo. ¿Y qué es eso de ser alcanzable? Bueno, entonces vamos a definir. Entonces, sean U y V dos nodos, vamos a decir que U y V son mutuamente alcanzables si existe un camino que va de U a V y un camino que va de V a U. ¿Ok? Entonces, un nodo es alcanzable por otro si existe un camino que va del nodo de origen al nodo destino. Entonces, aquí faltaría sea U, V, U, dos nodos. ¿Ok? Entonces vamos a decir que V es alcanzable por U si existe un camino que va de U a V. Evidentemente el camino es un camino dirigido. Por ejemplo, puedo tener este grafo, este es U, por acá está V, y tengo un conjunto de nodos intermedios. Importante, el grafo aquí es dirigido. Entonces, si el grafo fuera S, pues V no es alcanzable por U, ni U es alcanzable por V. Si yo agrego, por ejemplo, esta arista, V ya es alcanzable por U, pero U no es alcanzable por V. No hay forma de que saliendo de V pueda yo llegar a U.
Entonces puedo salir por aquí. Y de hecho hasta ahí llego. Para U puedo salir por aquí. Pasar de este lado. Y por acá. Y entonces llego a U. A V, perdón. Ok, entonces van a ser los nodos mutuamente alcanzables si existe un camino de U a V y de V a U. Entonces, en este ejemplo, si agrego esta arista, entonces ya U y V son mutuamente alcanzables. ¿Por qué? Porque ya a este camino le puedo agregar este otro y entonces ya puedo llegar a V. ¿Ok? Una vez entendido eso, entonces podemos decir que un grafo es fuertemente conectado si cada par de nodos es mutuamente alcanzable. O lo que es lo mismo, si desde cualquier nodo en donde yo me encuentre puedo encontrar un camino hacia cualquier otro nodo en el grafo. Pero, ¿qué costo tendría determinar si un grafo es fuertemente conectado? Pues tendría que checar que hay un camino entre cada par de nodos. Eso me costaría n cuadrada, ¿no? Porque tengo que checar entre cada pareja de nodos. Bueno, pero hay una forma más simple de hacerlo. O sea, un nodo, vamos a decir, va a ser el nodo fuente. Vamos a decir que el grafo al que pertenece ese es fuertemente conectado si y solo si cada nodo es alcanzable desde ese y ese es alcanzable desde cada nodo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? No necesito verificar todas las parejas. Con que yo sé que hay un nodo desde el cual yo puedo llegar a cualquier otro nodo, y desde cualquier otro nodo puedo llegar a ese nodo, entonces el grafo es fuertemente conectado. Vamos a ver por la demostración. Bueno, el grafo es fuertemente conectado si cada nodo es alcanzable desde ese y ese es alcanzable desde cada nodo, pues es la definición de fuertemente conectado, ¿no? ¿Ok? Ahora al revés. Bueno, esa parte, la implicación hacia la derecha está demostrada. La implicación hacia la izquierda. Entonces, vamos a tomar una pareja al azar de nodos U, V. Entonces, estoy considerando que esto es cierto, que la segunda premisa es cierta, que cada nodo es alcanzable desde S y S es alcanzable desde cada nodo. Entonces existen los caminos que van de V a S y desde S a U. ¿Por qué? Porque S es alcanzable desde cada nodo y cada nodo es alcanzable desde S. Entonces, si concatenamos esos caminos, entonces va a existir un camino U, V. Analógicamente para el camino VU, es decir, vamos a suponer que existe el camino que va de U a S y el camino que va de S a V. Entonces, concatenando los caminos, hay un camino que va de U a V. Ok, bueno, aquí ya se me hizo hay un camino que va de S concatenando, entonces está mal. Es el camino que va de V a S. Y en la parte de abajo, como le expliqué, a S, perdón, a U. ¿Ok? Entonces hay un camino que va de V a U y hay un camino que va de U a V. Por lo tanto, el grafo es fuertemente conectado porque como V, U y V son dos nodos cualquiera, entonces se cumple la condición que dos nodos cualquiera son mutuamente alcanzables. Esto, digamos, para que quede muy claro como ejemplo, podemos decir que
eh, si el grafo son las redes carreteras y caminos de México, podría yo preguntar, la red de caminos y carreteras de México es un grafo fuertemente conectado. ¿Cómo podríamos contestar esa pregunta? Bueno, pues ya vemos en nuestro lema que podemos tomar un nodo como base. Se me ocurre que el nodo fuente, el nodo base es que sea la Ciudad de México, es decir, mi hipótesis es de que de cualquier lugar de la República puedo llegar a la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México puedo llegar a cualquier lado de la República. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, quiero llegar a Zanatepec, Oaxaca. ¿Ok? Y entonces obtengo el camino que va desde mi casa, bueno, yo estoy en la Ciudad de México, hasta Zanatepec. Y vemos que sí hay una forma de llegar desde mi ubicación hasta Zanatepec. Hacemos el inverso y vemos que hay una forma de llegar desde Zanatepec hasta mi casa en la Ciudad de México. Ok, entonces con esto puedo concluir que el grafo es fuertemente conectado. Entonces, otro ejemplo será tomar otro poblado. Por ejemplo, habrá un camino entre Zanatepec, Oaxaca y Tlaquicheo, Michoacán. Bueno, el Google pues lo calcula porque tiene toda la red, pero nosotros podríamos inferir que sí, porque seguramente hay alguien de Michoacán de Tlaquicheo que ha viajado a la Ciudad de México. Entonces podemos ver cómo el camino que va desde Zanatepec, Oaxaca hasta Tlaquicheo, Michoacán, pasa por la Ciudad de México. Ahí el punto azul que está parpadeando es mi ubicación. Y ahora mi pregunta es, ¿habrá algún camino que vaya desde Tlaquicheo hasta Zanatepec? Bueno, pues lo calculamos y vamos a ver que sí, y también pasa por la Ciudad de México. Entonces, en este caso, vemos que el grafo es fuertemente conectado, el grafo de carreteras eh, de México. ¿Okay? Bueno, ¿y cómo se calcula esto si un grafo es fuertemente conectado? Bueno, eh, pues la noticia es que los algoritmos de búsqueda también funcionan exactamente de la misma manera en grafos dirigidos. Así de que para verificar si un grafo dirigido es fuertemente conectado, puedo utilizar el algoritmo BFS. Por ejemplo, funciona con cualquiera de los dos, pero vamos a tomar como ejemplo BFS. Entonces lo que se hace es que se calcula el componente conectado, o sea, el árbol normal con BFS, a partir del nodo fuente. ¿Okay? Y después voy a hacer lo mismo, pero en un grafo que le voy a llamar grep. Es el mismo grafo con las aristas, las mismas, entre comillas, aristas del grafo original, pero invertidas en el sentido. Es decir, si en el grafo original G tengo la arista U, V, entonces en el grafo G de reversa voy a tener la arista. Esta misma se va a traducir a que existe la arista VU.
¿Ok? Es otro grafo diferente, con la misma topología en general, pero las aristas están invertidas. ¿Ok? Entonces, sobre ese grafo con las aristas invertidas, calculo nuevamente el, el árbol de búsqueda a lo ancho. ¿Ok? Y eso me da dos componentes conectados. Básicamente el componente conectado pues es el conjunto de nodos que son alcanzables. Si los dos conjuntos estos, K1 y K2, son iguales, y además son iguales al conjunto de nodos completo, entonces el grafo es fuertemente conectado, de acuerdo a nuestro lema anterior, de que si existe un nodo que puede alcanzar a todos los demás, y eso lo revisamos con esta parte, si la búsqueda a lo ancho a partir de ese me arroja todos los nodos, y la búsqueda a lo ancho desde ese, pero en el grafo invertido, me arroja todos los nodos, entonces el grafo es fuertemente conectado. La primera parte nos verifica que todos los nodos son alcanzables desde S, y la segunda parte verifica que S es alcanzable desde todos los nodos. Y eso lo logramos con las aristas invertidas. Entonces, en los ejemplos de abajo, podemos ver que este de acá, si coloreamos aquí de azul el nodo fuente, vemos que ¿a dónde podemos llegar? Hacemos la búsqueda a lo ancho, nada más podemos avanzar hacia allá. Este nos lleva de aquí hacia acá, hacia acá. Y este nos lleva hacia acá, en búsqueda a lo ancho. Ah, pues qué padre, ya podemos alcanzar todos los nodos desde ese. Ahora, con las aristas invertidas, les voy a poner las aristas invertidas en naranja, nada más las flechas. Y ahora en rojo voy a poner el BFS. El BFS partiendo nuevamente desde nuestro nodo fuente, que es el nodo azul. Entonces podemos llegar por acá, y de aquí pues ya salimos hacia acá y hacia acá. Entonces alcanzamos todos los nodos también desde el nodo fuente. Por lo tanto, este grafo de la izquierda es fuertemente conectado. Vamos ahora con el grafo de la derecha. Vamos a hacerle igual. Ese grafo, tomamos ese nodo y pues ejecutamos la búsqueda a lo ancho desde el nodo azul. ¡Pum! Ya. Terminamos. Ya vimos que el grafo no es fuertemente conectado. ¿Por qué? No hay forma de salir desde el nodo azul. ¿Ok? Bueno, a lo mejor para que quede mejor vamos a tomar otro nodo fuente como inicio. Entonces, desde el rojo podemos llegar aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, partiendo desde el rojo hicimos la búsqueda a lo ancho, pues sí se logró alcanzar a todos los nodos. Pues ahora con las flechas al revés, vamos a hacer la búsqueda a lo ancho partiendo del nodo rojo, y pues listo. No tenemos hacia dónde salir, por lo que este grafo de la derecha no es fuertemente conectado.
Bueno, espero que con esto que queden claro la conectividad fuerte, que es lo que vimos en este video. Y hasta aquí llegamos. Hasta la próxima.